Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel. Voy a presentarles la actividad número 2 sobre a dónde y a qué pertenezco de la clase guionismo. Bueno, la actividad inicia preguntándonos lo siguiente: ¿qué aspectos sociales han incidido para la consolidación de tu identidad individual? Bueno, hay que decir que desde que nace cada persona en una sociedad, ya esta persona está condicionada a una serie de factores o de aspectos sociales que van a influir en la construcción o la determinación de cierta identidad individual. Por ejemplo, las costumbres, que pueden marcar, digamos, aquellos patrones de comportamiento en el cual se va a relacionar con una cierta grupo social en el cual pues va a existir unos parámetros culturales en los cuales pues va a llevar a esta persona a encontrar la necesidad de relacionarse, pero por medio de unos requisitos, relacionarse con otros individuos del mismo grupo social. Un ejemplo, pues hay que decirlo, uno de los aspectos más importantes que inciden dentro de mi identidad individual ha sido pues el aspecto familiar, la construcción de valores, digamos el haber tenido unos padres que se encargaron no solo de darme, digamos, todo a nivel económico, sino también a nivel sentimental, emocional, de valores, porque pues por medio de estos valores he aprendido pues la importancia de las personas diferentes a mi grupo social, la, la importancia de convivir dentro de dentro de un mismo grupo social o dentro de otros grupos sociales. De por sí nosotros somos digamos el individuo como tal pertenece a diferentes grupos sociales y siempre se encontrará pues personas que no piensan igual que esta persona, igual digamos que en mi caso pues obviamente va a pasar eso, y pero por medio de este aspecto familiar he podido aprender a convivir con las diferencias y a entender de que mi libertad llega hasta donde empieza la libertad de las otras personas. Aspectos también como la educación, en este caso pues educación distrital, me llevó a conocer diferentes puntos de vista, a entender diferentes costumbres de otras familias, pero a convivir y llegar a relacionarme de tal modo de tener pues amigos con los cuales pues compartimos valores. Sí, creo que ese es el punto digamos en el cual pues me pude relacionar con mis amigos, que llevo 20 años de amistad con ellos, y pues en el transcurso del tiempo pues eh, llegar a ser padre también es un aspecto importante en el cual pues cambia la perspectiva, son nuevos valores, nuevas responsabilidades, un compromiso ya no solamente mío, sino también de una personita que viene ahí detrás, y que mi responsabilidad es pues guiarla, así como me guiaron mis padres, guiarla en ser persona, en entender las diferencias de los demás, en convivir con las demás personas sin importar su nivel económico, nivel educativo, sin importar, pues digamos, convivir con estas diferencias, construir una mejor sociedad y ser mejores personas cada vez más. La siguiente pregunta es: ¿qué aspectos se incluyen en cada una de las identidades a fin de lograr una condición holística? Bueno, en este caso vemos dos identidades, una individual y una social o colectiva. En la individual aspectos podemos incluir aspectos como culturales, aspectos como la orientación sexual,
aspectos como la orientación política, la religión también es importante, un aspecto importante. Tenemos de pronto los gustos como identidad individual, nuestra educación, y pues en este caso pues la identidad individual tendríamos estos aspectos. Ya a nivel colectivo pues estamos hablando de grupos sociales que pueden ser pues por ejemplo la familia, un país, la misma religión, la etnia, algún equipo deportivo, en fin, pues diferentes grupos sociales en los cuales lo más importante pues o aquellos aspectos que influyen son de pronto la parte de costumbres, la tradición o aquellos valores pues roles que pueden ser importantes dentro de estos grupos sociales. Básicamente hay que decir que la identidad individual siempre va a estar compuesta o va a influir bastante la identidad colectiva, pues digamos que la individual se construye a base de estos grupos sociales como tal. La siguiente pregunta nos dice por qué el autor considera que el yo se constituye como eje para la definición de una identidad personal y al mismo tiempo de la identidad social. Bueno, el yo básicamente nos dice o nos hace entender, eh, digamos que es el autoconsciente que nos diferencia o nos hace entender que somos diferentes de los demás y pues se construye o puede ser construido bajo nuestras experiencias. Eso quiere decir, al tener esa construcción de experiencias en la cual vamos a poder definir esta identidad personal, tiene que ver mucho la relación con estos grupos sociales a la cual vamos a pertenecer, llámese familia, llámese país, llámese etnia o cualquier grupo social en el cual pues las diferentes culturas o las diferentes costumbres nos van a ir construyendo o vamos a ir definiendo una identidad a nivel personal y también social, ya que vamos a definir roles en los cuales van a ser o van a determinar cierta posición dentro de estos grupos sociales. Básicamente ese es por eso que el yo se constituye como el eje para la definición de estas dos identidades como tal. Bueno, el siguiente punto nos dice o tiene que ver con el enunciado que postula León y Rebecca Greenberg, quienes consideran que la adquisición del sentimiento de identidad es resultante de un proceso de integración continua entre dimensiones espaciales, temporales y sociales, en la cotidianidad y desde tu realidad. Teniendo en cuenta esto, nos preguntan lo siguiente: ¿qué situaciones puedes incluir en cada una de esas dimensiones? Bueno, situaciones en cuanto al espacial, por ejemplo, este sentimiento de identidad pues puede variar dependiendo de estas tres dimensiones que nos exponen en esta pregunta. Por ejemplo, la dimensión espacial hace referencia al espacio o al lugar donde pues se quiera, digamos, o se esté construyendo esta identidad como tal. No es lo mismo eh, tú, digamos, empezar o construir una identidad estando en una ciudad o estando en una parte rural. Inclusive la parte, digamos, el tema de la parte geográfica no es lo mismo que tú hayas nacido en Colombia y tengas o estés construyendo tu identidad en Colombia a que la construyas, por ejemplo, en un país de Asia como Japón. No va a ser lo mismo. En cuanto a lo temporal, pues pasa lo mismo que
que lo espacial cambia con respecto, en este caso, al tiempo. No es lo mismo la Colombia actual a la Colombia de hace 100 o 200 años. No es lo mismo. Digamos que en este aspecto, pues por ejemplo, y para colocar un ejemplo, el tema de los derechos de la mujer. Cada vez dentro de nuestra sociedad se hace un énfasis o se acepta a la mujer como con sus derechos propios como tal. Por ejemplo, el hecho de votar, hace 100 o 200 años la mujer pues no tenía derecho a este derecho constitucional de una persona como tal. Solamente era un privilegio para los hombres. Entonces esos temas culturales, sociales, van cambiando con respecto a lo espacial y a lo temporal. Lo mismo de temas sociales, como ya lo dijimos, es una dimensionalidad que puede variar porque pues digamos que hay que tener en cuenta el lugar. Digamos, va muy ligado a las dos primeras dimensionalidades. Lo social tiene que ver mucho con lo cultural. No es lo mismo que tu identidad o tú crezcas en un lugar de oriente a occidente. Cambian costumbres, cambian muchas veces cultura, cambia el tema de roles también, el tema de educación. Entonces son factores que inciden en la construcción de una identidad y en una, como lo dice, en una adquisición de ese sentimiento de identidad. ¿Sí? Cambian las diferentes relaciones y los grupos sociales pueden cambiar con respecto a estas tres dimensionalidades. Este sería pues como la respuesta a esta pregunta. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.